Doctor Chunga, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? ¿Aló? ¿Qué tal, doctor Chunga? Ahora sí lo escucho. Buenas tardes. Ay, ¿Cómo está, buenas doctor? tardes, doctor. Qué gusto, doctor. El gusto es mío, doctor. Más bien quería pedirle permiso si ya puedo comenzar la clase. Sí, doctor, por favor. Sí. Lo dejo, doctor. El puntero es con la flechita hacia arriba, ¿no? Creo que ahí se ve el puntero. Muévalo, doctor. Estoy moviendo. No, no se ve. Ah, ya vi, ya. Ya, es este. ¿Ahora sí se Ahora ve? sí. Ahora sí está la Ya, manito, sí. ya. Muchas gracias, doctor. Bien, Bien. doctor, ok. A ver, bien, doctor. Bueno, agradeciendo al doctor por haberme permitido ya ingresar a la clase. Vamos a hacer esta semana todas las clases relacionadas a inmunología. Y siempre comenzamos con esta clase que es la que nos permite tener las bases, ¿no?, de la inmunología, y en el momento que ustedes consideren eh, que deban de intervenir, me avisan para detenernos en algún punto, ¿no? Quédense con este gráfico inicial, y en este gráfico inicial, al finalizar la clase, debemos entenderlo, ¿no? Ese es el objetivo de la clase, ¿no? De hacernos entender en esta eh, síntesis de lo que es la respuesta inmunitaria. He resumido la clase con relación al semestre anterior para hacerlo más didáctica, ¿no? Frank McFarlane Burnet, ven acá un linfocito B y ven acá estas proteínas que se llaman anticuerpos, que son producidas por linfocitos B. Este fue lo que hipotetizó Frank McFarlane Burnet, que la principal célula del sistema inmunitario era el linfocito B. Si ustedes ven acá estos puntos azulitos unidos a la membrana celular, son semejantes a estos que están libres, que estarían libres en el suero, en el plasma, etcétera, ¿no? Entonces, estas estructuras que ustedes ven de azul vendrían a ser los receptores de la célula B, los receptores de la célula B, BCR, receptores de célula B, y estos de acá vendrían a ser los anticuerpos que produce el linfocito B, que son semejantes y tienen la misma especificidad. Si este receptor reconoce el antígeno A, este anticuerpo es contra el antígeno A. Si este receptor reconoce el antígeno B, este anticuerpo reconoce el antígeno B. Si este receptor reconoce el antígeno C, este anticuerpo reconocerá al antígeno C. Y así, si este receptor reconoce el antígeno D, este anticuerpo será contra el antígeno D. Eso en inmunología se denomina especificidad. Y la especificidad es una característica de las células del sistema inmunitario adaptativo. Bien, entonces la teoría de Burnet, de Frank McFarlane Burnet, menciona que el sistema inmunitario reconoce microbios.
En este caso hemos puesto una bacteria a través de sus receptores BCR. Y esa hipótesis la plantea por los años 1959. Y esa teoría se conoce como la discriminación de lo propio y lo no propio. Lo propio se tolera y lo no propio no se tolera, ¿no? Por lo tanto, el sistema inmunitario se activaría en presencia de componentes extraños. No responde, es decir, tolera a los propios componentes. Y ya, como habíamos mencionado, la respuesta inmune la inician los linfocitos B cuando reconocen antígenos no propios mediante el receptor BCR que ya hemos explicado al inicio. Dentro de esa misma línea van surgiendo aportes de los discípulos de Frank Hallenburg. Van apareciendo todos los aportes de muchos investigadores, entre ellos Melvin Kohn y Victor Brecher, que mencionan que para que este linfocito B produzca anticuerpos en alta concentración, deberían de recibir una ayuda del linfocito T. Y el linfocito T que enviaba esa ayuda fue denominado T-helper. T-helper. Entonces el T-helper enviaba una señal de ayuda. ¿Para qué? Para que este linfocito B produzca anticuerpos en concentración adecuada para una buena respuesta inmunitaria. Miren, hay un tremendo aporte dentro de quienes nos gusta la inmunología. Este aporte del linfocito T-helper es un descubrimiento vital como herramienta fundamental del sistema inmunitario, enviar esta señal de ayuda. ¿Y cómo es que se dieron cuenta de que era importante este linfocito T-helper? Cuando a los animalitos de experimentación les quitaban el timo. Si les quitan el timo, ya no va a haber linfocitos T. Por lo tanto, ya no va a haber quien provea esta señal de ayuda. El linfocito B, recordemos que es producido en la médula ósea y en las aves en la bursa de Fabricio, no tendría ningún compromiso con que se estirpe el timo. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando estirpaban el timo? Que no había esta señal de ayuda, por lo tanto, la producción de anticuerpos por parte del linfocito B no era la adecuada. Y entonces es esta señal, ¿no? Que el linfocito T-helper envía una señal de ayuda al linfocito B. Frank Hallenburg había mencionado o hipotetizado que el linfocito era la principal célula del sistema inmunitario. Kevin Lafert y A.J. Cunningham agregan, ¿qué agregan a la teoría de Frank Hallenburg? Vamos a ver qué agregan. Agregan a la célula presentadora de antígenos, a esta célula. En 1974, el modelo fue modificado nuevamente y se incluye a la célula presentadora de antígeno que proveía también una señal coestimuladora al linfocito T-helper. Acá ya el que recibía la señal no era el linfocito B, sino el T-helper. ¿Y quién le daba esa señal? Le daba la célula presentadora de antígeno. ¿Y qué presentaba la célula presentadora de antígeno? Un péptido antigénico. Un péptido antigénico que era reconocido por el linfocito T. Vamos a ver esto en más detalle cuando avancemos más, ¿no? Entonces aquí teníamos la célula presentadora de antígeno que presentaba un péptido antigénico a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T-helper. ¿A qué parte del linfocito T-helper? Al receptor T del linfocito T.
Entonces, esta es una señal coestimuladora y acá él le daba una señal de ayuda al linfocito B para que produzca uh, concentraciones adecuadas de anticuerpos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Entonces, la bacteria que daba una señal del antígeno, el linfocito helper una señal de ayuda y la célula presentadora una señal coestimuladora, ¿no? Entonces, se iba armando el rompecabezas de la respuesta inmunitaria, de cómo ocurre la respuesta inmunitaria. Mossman y Cosman describen en 1986 dos poblaciones de T. helper. Ahora hay más poblaciones de T. helper, pero ese aporte también fue fundamental en la inmunología. El conocimiento nunca se detiene. El conocimiento sigue progresando y se sigue corrigiendo. Lo que es verdad hoy, mañana va a ser corregido por un nuevo conocimiento. Ese conocimiento vigente de mañana se llama cambio de paradigma o conocimiento paradigmático, que será vigente un tiempo y nuevamente será corregido y nuevamente se cambiará el paradigma. Entonces, son conocimientos de evolución continua. El conocimiento está evolucionando continuamente, no es algo estático. En ese entonces, en 1986, fue un concepto bastante revolucionario el hablar que el linfocito T se dividía, el linfocito T helper se dividía en T helper 1 y T helper 2. El año 89, en 1989, Charles Geneway, un eminente profesor de inmunología, da un aporte importante. Si nosotros regresáramos al gráfico anterior, la célula presentadora de antígeno presenta antígenos a través del MHC. Presenta antígenos a través del MHC, pero no dice cómo reconoce esos antígenos. No dice cómo, a través de qué receptor reconocería esos antígenos. No lo menciona. Ese aporte lo hace Charles Geneway. Charles Geneway dijo, si la célula presentadora de antígeno presenta péptidos antigénicos al linfocito T a través del complejo mayor de histocompatibilidad, va a reconocer patrones moleculares a través de receptores que denomina PRR, receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Entonces, este aporte es, el cual parecía lógico, que ahora no nos llame quizá la atención, pero fue también otro aporte inmenso a la inmunología. Entonces, ya acá podemos explicar un poquito mejor. La célula presentadora capta, reconoce patrones moleculares equivalentes a lo que nosotros decimos antígeno a través de sus receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Aquí lo está captando. Lo procesa, va a sufrir un procesamiento, no lo presenta íntegramente, presenta pequeñas secuencias de él, secuencias de proteínas o secuencias de aminoácidos de este microbio a través de su MHC. Entonces, de todo esto, ¿qué presenta? Un péptido antigénico. Y este péptido antigénico lo presenta a través de un receptor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es muy importante dentro de lo que se reconoce, ocurre en la respuesta inmunitaria. Entonces, Charles Geneway menciona que los receptores de reconocimiento de patrones moleculares reconocen productos microbianos ausentes en nuestras propias células. O sea, nuestras células no tienen estos productos microbianos. Por lo tanto, estos receptores reconocen lo extraño. Reconocen moléculas de microbios, pero no reconocen moléculas de células humanas.
Eso es lo que trata de decir. Y que este receptor de reconocimiento PRR permite a las células presentadoras discriminar entre lo propio y lo no propio. Lo propio no es infeccioso y lo no propio es infeccioso. Siempre digo que parecen trabalenguas, pero es bien sencillo. Lo no propio, infeccioso, y lo propio, no infeccioso. Esta hipótesis de Char-Jeneway es bastante ingeniosa y tuvo su tiempo, su validez y su aporte, ¿no? ¿Qué más dice Char-Jeneway? Que la respuesta inmunitaria no comienza como con el linfocito B, como lo había hipotetizado Frank Mafalen-Burnet, sino comienza con esta célula presentadora de antígenos, que ella es la que inicia la respuesta inmune. Las células presentadoras de antígenos están en reposo y deben de activarse mediante algún tipo de señal. ¿Cuál es la señal? El patógeno. ¿Y del patógeno qué? El PAN. ¿Qué es el PAN? Patrones moleculares asociados a patógenos, que lo ven acá. Estos son reconocidos por estos receptores que se llaman, ¿cómo se llaman estos receptores? PRR. Y aquí ingresan y aquí son procesados y finalmente son presentados. ¿Presentados a quién? Al linfocito T. El linfocito T está inactivado, quiescente, no está para nada alarmado, y es a través de esta presentación de este pecto antigénico a través del MHC que va a activarse, ¿no? Va a activarse mediante todo un proceso bastante complejo, dinámico, hermoso de la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cuál es el aporte de Char-Jeneway? Los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. ¿Cómo se simplifica? PRR, ¿no? Este círculo vendría a ser un patrón molecular, este PRR es el receptor de este patrón molecular, y esto generaría el inicio de la respuesta inmunitaria, que comenzaría con la célula presentadora de antígenos, se activaría la célula presentadora de antígenos, este le presenta un pecto antigénico al linfocito T y se amplifica la respuesta inmunitaria del linfocito B, ¿no? Entonces, en términos generales, la respuesta inmunitaria. Pero como todas las teorías desde Frank Mafalen-Burnet hasta Char-Jeneway tenían algunas deficiencias, ¿no? Algunos cuestionamientos. ¿Los receptores de patrones moleculares explican la respuesta inmune a microbios? Sí, por supuesto, sí. Y entonces, ¿qué interrogantes no podían responder esta hipótesis? No explican la respuesta inmune frente a trasplantes, porque los trasplantes no son microbios, frente a los tumores, porque los tumores no son microbios, y frente a la autoinmunidad, porque nuestras propias células tampoco son microbios. Entonces, bajo este contexto, estas vendrían a ser los puntos no resueltos por la teoría de lo propio y no propio planteada por Frank Mafalen-Burnet y todos sus discípulos, los cuales se inician alrededor de los años 50. En 1994, Paul Massinger propone algo novedoso, ¿no? Y Paul Massinger es quien tuvo el valor de hipotetizar algo diferente, quiere decir, aporta un nuevo conocimiento, que también tiene un cierto periodo de vigencia, es decir, hay un cambio de paradigma, y ella propone la teoría del peligro, ¿no? La teoría del peligro. Y esta teoría del peligro, ¿en qué se basa? Sigue manteniendo las células presentadoras de antígeno como las que inician la respuesta inmunitaria, pero manifiesta que no son estimuladas por patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, no son estimuladas por microbios,
sino por señales de alarma o peligro liberadas por nuestros propios tejidos lesionados. A ver, vamos a intentar explicar esto un poquito más en detalle. Estas señales nunca son emitidas por células saludables o que tienen muerte fisiológica, no son emitidas por ellos. Entonces, ¿habrá diferentes tipos de muerte celular cuando hablamos de una muerte funcional? Claro que hay diferentes tipos de muerte. La muerte natural, podríamos decir, entre comillas, vendría a ser la muerte fisiológica, la apoptosis. Y las células que tienen muerte por apoptosis no emiten señales de peligro. Acá tenemos un simposio que fue realizado en el 24 de mayo del 2021, ya no de los PAM, porque acá PAM sería patrones moleculares asociados a patógenos, sino con un D, patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Entonces, ella manifiesta que las células lesionadas por un microbio o por otra causa van a liberar moléculas que van a activar a la célula presentadora de antígeno y dan inicio a la respuesta inmune. Entonces, esta teoría sugiere que el estado de activación de una célula presentadora depende de su entorno. Si ese entorno es saludable, se envían señales de normalidad. Si ese entorno es de células estresadas, dañadas, destruidas o con muerte por necrosis, van a enviar señales de peligro que alertan a las células presentadoras de antígeno. Un concepto bastante diferente. ¿Por qué bastante diferente? Algo que pareciera que no es trascendente, pero sí es trascendente. Yo diría es demasiado trascendente, porque cambia el paradigma de la respuesta inmune. ¿Y cómo es que la cambia? Porque ya no es el concepto de lo propio o lo extraño lo que inicia la respuesta inmunitaria, sino que son las propias señales endógenas de nuestras propias células las que activan a las células presentadoras de antígeno. Lo que habíamos mencionado en sus dos aspectos novedosos de la teoría Polymancery no es la naturaleza extraña del patógeno, sino las señales que libera la célula lesionada. Y el otro concepto importantísimo es que el reconocimiento de lo propio no garantiza la tolerancia, porque si lo propio está alterado, también induce respuesta inmunitaria. Y eso ya explica, por ejemplo, la autoinmunidad, que no podía ser explicada bajo el modelo de lo propio y lo no propio. Acá tenemos el mismo esquema que hemos visto, pero en lugar de que estas moléculas se denominen PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, no, se denominan DAM, patrones moleculares asociados a daño, y que son liberadas por nuestras propias células. ¿Qué liberan nuestras propias células? Señales de peligro, que se unen ¿a qué? A sus propios receptores. ¿Y que estos receptores qué van a hacer? Activan a las células presentadoras de antígenos, las cuales van a activar y van a presentar péptidos antigénicos aquí, al linfocito T helper. El linfocito de mayor importancia y de mayor trascendencia y de mayor jerarquía en la respuesta inmunitaria. El modelo de Char-Jenny-White de lo propio y de lo no propio infeccioso fue respaldado por el descubrimiento de los receptores tipo TOL, ¿no? Y de los receptores tipo TOL.
Estas moléculas actúan como PRR de los PAN, de patógenos como las bacterias, ¿no? Entonces, un fuerte espaldarazo a la hipótesis de Char-Geneway fue el descubrimiento de los Toll-like receptors. Y ahí tenemos los Toll-like receptors en forma de dímeros, el 1, el Toll-like receptor 1 con el 2, reconocen o son receptores de los diacil-lipopéptidos. El dímero Toll-like receptor 6 con Toll-like receptor 2 reconocen al triacil-lipopéptido. El Toll-like receptor 3 reconoce al RNA de doble cadena. El Toll-like receptor 4 reconoce a los lipopolisacáridos. El 5 reconoce la flagelina y así sucesivamente el 7 y el 9 reconocen estructuras microbianas, ¿no? Y esto es un fuerte respaldo a la teoría de Char-Geneway. La teoría del peligro también ha sido respaldada por el hallazgo de señales de alarma endógenas como DNA, RNA, proteína de shock térmico, interferón alfa, interleuquina 1 beta, ligando el CD40 y otras moléculas, ¿no? Entonces, esto es importante. Ambas teorías tuvieron sus respectivos respaldos de descubrimientos científicos llevados a cabo por los investigadores. Acá tenemos todo el receptor 9, ¿no? Que esquematiza, está en una membrana celular, etc., ¿no? Finalmente, se logró también bajo la investigación descubrir que este TRR podía actuar como patrón molecular asociado a patógenos, o sea, ser receptor de patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, ser receptores de moléculas de microbios o ser receptores también de señales de peligro. Entonces, como que la misma ciencia unifica que estos receptores, que nosotros lo hemos visto como receptores de patrones moleculares, también pueden ser receptores de daño, como que le da la razón a cierta parte de la teoría de lo propio y no propio y de la teoría de las señales de peligro. Entonces, esto se ha sido enfatizado por diversos estudios que aportan o que unifican estos criterios que parecen disímiles, ¿no? Hay una teoría importante, porque hay muchas más. No he querido poner todas las teorías como les había mencionado para no hacer esto algo tan complejo o algo que no sea pedagógico. Hay la teoría de la tolerancia dominante, ¿no? Entonces, esa teoría lo que quiere decir es que nuestro sistema inmunitario, por default, o sea, por defecto, cuando nosotros prendemos una computadora, por defecto se inicia en Windows, ¿no? Y nuestros células del sistema inmunitario, por defecto, van a generar una respuesta tolerante, ¿no? Que esa respuesta tolerante es la que predomina. Que existen células autorreactivas capaces de producir autoinmunidad y también existen linfocitos T reguladores naturales que mantienen la tolerancia. El rol de la regulación en periferia de clones autorreactivos y el rol de células dendríticas para iniciar una respuesta tolerante o efectora y linfocitos T reguladores para mantener la respuesta inmunitaria. La tolerancia tiene especificidad y memoria que no se diferencia de una respuesta clásica, como la habíamos estudiado previamente, pero que en sí toda la respuesta inmunitaria va a tender a ser tolerante. Y que eso, cuando se rompe, es que recién genera una respuesta inmunitaria efectora, se denomina la que va a tener capacidad de atacar, de defendernos, etc.
El sistema inmunitario opera bajo complejas interacciones celulares que le permiten decidir cuándo reaccionar con una respuesta inmune efectora o tolerante. Muchas teorías con aciertos y desaciertos han aportado. O sea, todos los conocimientos, hasta equivocados, han sido la base para nuevos conocimientos. Como les digo, el conocimiento siempre es continuo y los paradigmas van a ir cambiando con el tiempo, con los nuevos conocimientos. Y ustedes asemejen que el conocimiento es como una escalera que tiene peldaños y que peldaño a peldaño va lográndose a través de la ciencia nuevos conocimientos. La respuesta efectora necesita de señales de peligro y daño tisular, necesita de antígeno, necesita de reconocimiento específico, necesita de expansión clonal y necesita de incremento de afinidad. Esto lo han estudiado en inmunología básica, pero seguramente vamos a ir tocándolos en algunos aspectos a la medida que vayamos desarrollando el curso. En la periferia, los clones autorreactivos tienen un papel fisiológico, entonces la autoinmunidad es fundamentalmente fisiológica y tiene una razón de ser, y que esta autoinmunidad fisiológica son reguladas por mecanismos de tolerancia periférica para evitar enfermedades autoinmunes. Ustedes imagínense cuántas células se producen en nuestra médula ósea por día. Se dice que en nuestra médula ósea diariamente se producen 370.000 millones de células. Por lo tanto, para mantener la homeostasis y el equilibrio, tendrían que morir 3.700 millones de células. ¿Y quiénes van a ser las encargadas de eliminar estas células, 370.000 millones de células que han muerto? ¿Quién deben de enterrarlos? ¿Quiénes deben de eliminarlos? ¿Quién deben de aclararlos? O como muchos dicen, el clearance celular. ¿Quién tiene que ser? El sistema inmunitario. Y para retirar a estas células fallecidas, deben de estar regidas bajo mecanismos que eviten enfermedad, que permitan reconocer lo propio, pero sin causar enfermedad. Eso se denomina autoinmunidad fisiológica. Autoinmunidad fisiológica. Entonces, mecanismos tan finos, tan controlados, tan homeostáticos. Homeostático significa en equilibrio, ¿no? Eso significa homeostasis. Y el sistema inmunitario es complejo y es diverso. Comprenderlo es un reto al entendimiento humano. Recordemos que se dice que la célula más compleja de nuestro organismo es la neurona. Y la segunda en complejidad vendría a ser el linfocito T helper, el CD4. Entonces veamos que es una célula altamente compleja, altamente importante. Vamos a hablar de estos premios Nobel de Fisiología o Medicina 2011, ¿no? Estos son los premios, así se denomina, Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y en el año 2011, este premio Nobel lo gana Bruce Bettler, Julia Hoffman y Ralph Steadman. De paso, acá se hace una excepción en otorgarle el premio Nobel a Ralph Steadman. Pues nunca se da un premio Nobel a un fallecido, ¿no? Él fallece antes de recibir el premio y los integrantes o los responsables de la entrega del premio Nobel acuerdan entregarle a la familia, ¿no? Es el único caso que al menos yo conozco donde existe una excepción de entregarle un premio Nobel a una persona fallecida.
nunca entregan premios Nobel póstumos, salvo este caso de esta excepción, ¿no? El premio Nobel. ¿Y qué aporta Julie Hoffman? Julie Hoffman, estudiando a la mosca de fruta, a la Drosophila melanogaster que ustedes ven acá, descubre al receptor TOL, y descubre que mutaciones en este receptor TOL hace que las moscas se conviertan en altamente susceptibles a infecciones mortales por este hongo Aspergillus fumigatus. O sea que el receptor TOL tenía un rol en la respuesta inmunitaria en la Drosophila melanogaster, comúnmente conocida como la mosca de fruta. Este fue el descubrimiento de Julie Hoffman. ¿Qué hizo Bruce Berkeley? Descubrió que este gen, que estos receptores derivados de este gen, que se llamaban TOL en una mosca de fruta, también existían en mamíferos. Entonces existían receptores parecidos, parecidos al receptor TOL. Entonces descubrió el gen TOL en células de mamíferos. Por lo tanto, ya no se llamaban TOL, sino tipo TOL. ¿Y qué descubrió? Que reconocían lipopolisacáridos de bacterias. Estudios posteriores han identificado una docena de TOL receptores, tanto en humanos como en ratones. ¿Qué son los receptores? Recordemos a lo que había mencionado Charles Geneway. Son los receptores PRR. Son un tipo de receptor PRR. Entonces, uno lo descubre en la mosca de fruta y este investigador, galardonado con el premio Nobel, lo descubre en la célula de mamíferos, ¿no? Gran aporte, ¿no? El receptor TOL y el TOL-like receptor, ¿no? ¿Y qué más dentro de eso? El descubrimiento de la célula dendrítica. ¿Y qué es la célula dendrítica? Es la célula presentadora de antígenos por excelencia, ¿no? El linfocito T, que tiene memoria inmunológica, no reconoce directamente a patrones moleculares ni señales de peligro, no. Reconoce moléculas que le son presentadas por una célula presentadora de antígenos. O sea, él tiene que recibir señales presentadas por la CTA. Y acá vemos el receptor T, el complejo mayor de compatibilidad, y este círculo verdecito vendría a ser el efectivo antígeno. Lo presenta el linfocito T virgen. Y se dice que la célula que exclusiva, se decía antes, ahora ya se piensa que no es así, pero debe ser predominante. La célula predominante que activa a un linfocito T virgen es la célula dendrítica. La célula dendrítica. Y hasta en ese entonces predominaba la polaridad de la respuesta TH1, TH2. Esto ya también pasó a la historia, ya hay otros TH. Entre ellos el gran importante es el TH17, ¿no? Entonces esa polaridad ya no es tal polaridad. Pero esto es lo importante, ¿no? Este señor descubrió la célula dendrítica, ¿no? Esta célula dendrítica se origina del stem cell de la médula ósea, va a reconocer antígenos, va a procesar antígenos, va a ir madurando para ir presentando estos antígenos a los linfocitos T, ¿no? Fundamentalmente a los linfocitos T. Y estos linfocitos T se van a activar
si son específicos para el péptido que les está presentando la célula dendrítica. El entorno de la célula CNK y fundamentalmente de NK va a darles un entorno para hacia qué tipo de linfocito TH se va a diferenciar este T. TH1, TH2, TH17, los nuevos TH que se describen como el TH3, TH9 y otros, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que también no solamente es la presentación del péptido antigénico, sino en qué entorno se encuentra. Se sabe que la célula dendrítica deriva de la médula ósea, de la célula troncal hematopoyética. Si ustedes quieren, en términos sencillos, la célula madre, de ahí se origina toda una célula dendrítica clásica, una célula dendrítica plasmocitoide que tiene características más de linfocito T que de línea mieloide, porque acá este tiene cuando deriva del monocito, más tiene características mieloides que linfoides, la clásica y la linfoide. Del monocito se generaría una célula dendrítica inflamatoria, o si ha sido en órganos fetales, la célula troncal hematopoyética va a dar lugar a un precursor tisular embrionario, y acá se puede localizar esta en piel, donde fue descrita un siglo antes, como la célula de Langerhans, ¿no? Como la célula de Langerhans. Entonces, cuando hablamos de célula dendrítica, no podemos hablar de un solo tipo de célula dendrítica. Existen varios tipos de células dendríticas, y eso es importante. Dentro de esos varios tipos de células dendríticas, importante para vuestro conocimiento, estos tres primeros, ¿no? Célula dendrítica clásica, que tiene características mieloides, la plasmocitoide, que tiene características linfoides. La célula de Langerhans es importantísima, es importantísimo. Recordemos que pacientes sin piel tienen alto riesgo de mortalidad, y eso lo podemos ver en los pacientes quemados, ¿no? Porque la piel es una enorme barrera física. Yo diría que es un concepto equivocado, que es un sistema inmunitario. Un sistema inmunitario bastante complejo que nos protege del medio externo. Bueno, simplifiquémoslo acá, veámoslo con dibujitos, grafiquitos. Acá viene el microbio, acá está la célula presentadora, acá está el PRR, se une el PAN al PRR, es procesado, se une al complejo mayor de histocompatibilidad y viaja a la membrana celular. ¿Para qué? Para presentar este péptido antigénico ¿a quién? Al linfocito T. Y este vendría a constituir la señal 1. Les he cambiado incluso hasta algunos nombres de las señales para quedarnos con el concepto actual de lo que es señal 1. La señal 1 es la que está dada por el complejo mayor de histocompatibilidad que ven en verde, que tiene unido un péptido antigénico que es reconocido por un receptor T. ¿De quién? Del linfocito T. Entonces, este vendría a ser la señal 1. Esta señal es insuficiente para activar al sistema inmunitario. Requiere de dos señales. Entonces, ¿cuál es la segunda señal? La señal 2 son las moléculas coestimuladoras. En estas moléculas coestimuladoras, recién el linfocito se va a activar. ¿Para qué? Para producir la señal 3 que está mediada por citocina. Señal 3 que está mediada por citocinas. Entonces, aquí ya tendrían lo que ustedes conocen como una sinapsis funcional, porque no solamente es anatómica, sino anatómica y funcional, fisiológica de lo que es la respuesta inmune, ¿no? Que se va a activar a las células del sistema inmunitario, la más importante, el linfocito T, a través de una célula presentadora de antígeno, que tiene que haber dos señales.
la señal 1, la señal 2, para que ocurra esta señal 3 y se inicie o se genere una potente respuesta inmunitaria. Eso es, así en términos bastante sencillos, simples, lo que es la respuesta inmunitaria. No he querido hacerlo explicándole tanto las moléculas porque más confundo que aclaro lo que debería explicar con respecto a la respuesta inmunitaria. Ya una vez que se genera la señal 3, inicio la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, también podemos mencionar que muchas veces no interviene los linfocitos T, que el problema es resuelto por el sistema inmune innato, y que el puente del sistema inmune innato al sistema inmune adaptativo adquirido es la célula presentadora de antígenos. Me pueden preguntar y decir, doctor, pero ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos? En realidad son dos del sistema inmune innato, que son el macrófago y la célula dendrítica, y uno de la inmunidad adaptativa, que es el linfocito B. El linfocito B puede funcionar como una célula presentadora de antígenos, pero se dice que la que activa mayoritariamente a un linfocito T virgen es la célula dendrítica. Por eso es que se considera la más importante célula presentadora de antígenos. Y entonces el macrófago y el linfocito B podrían activar ya no a un virgen, a un linfocito T virgen, sino a un linfocito memoria, tan importante para la respuesta secundaria. La respuesta primaria, el virgen, la primera vez, eso quiere decir primaria, la primera vez, debería, o en su mayoría, ser dada por la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica. La célula dendrítica. Algunos conceptos de tolerancia y autoinmunidad, ¿no? Me agrego a mí mismo, este es autoinmune, daría un ejemplo de autoinmunidad. O algunos hombres que viven con mucha paz, ¿no? Una persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero, ¿no? Esto decía Mahatma Gandhi, un profeta de la paz, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario es importantísimo. ¿Os recuerdan de la última teoría que les hablé? De la respuesta tolerante, predominantemente tolerante. Entonces, el medio ambiente o el entorno podría estar en paz o podría estar en guerra. Si está en paz, estamos todos con tranquilidad, nos vamos a una fiesta, nos vamos a un paseo, nos vamos a la playa, nos vamos a jugar, vamos en un ambiente de alegría. O nos vamos a la guerra, o nos vamos a un duelo, o nos vamos a enfrentar al COVID en la sala de hospitalización de COVID, o en la de cuidados intensivos, y lógicamente que no vamos a ir tranquilos, vamos a ir con toda la tensión que generan estas situaciones. Entonces van a haber entornos de paz y van a haber entornos de guerra. Y eso es importante. Acá tenemos un experimento que es muy antiguo, que siempre lo pongo porque es uno de los más didácticos que he encontrado. Se produce un gen híbrido de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica, ¿no? La nucleoproteína va a ser una proteína del virus de la coriomeningitis que lo unen con un promotor humano o de rata, en este caso de rata, un promotor de otra especie, un promotor de insulina de rata, ¿no? Entonces, esta parte es de la rata y esta parte es de un virus y hacen un híbrido, ¿no? Hacen un híbrido.
generan ratones transgénicos que expresan esta proteína del virus. ¿Dónde se va a expresar esa proteína del virus? En el páncreas. ¿Por qué? Porque está unido al promotor de insulina de la rata, a los islotes beta del Langerhans del páncreas, ¿no? Entonces ahí va a estar. Y ahí está. ¿Es extraño? Sí, por supuesto es extraño, porque es la parte de un virus. Es la parte de un virus, no es la parte de una rata, ¿no? Entonces es... Y ahí en el páncreas de la rata está expresada proteínas de un virus. La nucleoproteína se expresa solo en las células beta pancreáticas y no provoca respuesta de las células B. Viven en armonía, viven en paz, son amigos, se saludan, se abrazan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana y todo tranquilo. ¿Qué respuesta inmunitaria se generó? Una respuesta inmunitaria de tolerancia. No te ataco, no veo que estés haciendo nada malo, no hay señales que me pongan en alerta, no estás lesionando mis órganos ni mis tejidos, nada, ¿no? No estás para nada alterándome, entonces genero una respuesta de tolerancia. Vuelven a hacer el mismo experimento, unen el gen de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica al promotor de la insulina de la rata, lo colocan en el páncreas se expresa la proteína viral, pero hacen algo diferente. Comienzan a inyectar del virus de la coriomeningitis en la colita del ratón o de la rata. Entonces va a producir infección y el sistema inmunitario va a reconocer al virus y lo va a atacar. Y lo va a perseguir implacablemente en todo el organismo. Y lo va a ubicar hasta que está expresado en las células beta pancreáticas. Y los linfocitos T activados ingresan a los islotes y destruyen a las células pancreáticas que expresan la nucleoproteína del virus. ¿Y qué ocasiona? Ocasiona que la ratita presente diabetes, porque recuerden que a ese nivel se produce la insulina que mantiene la homeostasis de los carbohidratos, especialmente de la glucosa, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario en un ambiente de guerra es un ambiente totalmente agresivo, totalmente efector, totalmente defensivo. Entonces busca y hasta destruye hasta lo propio. Esta respuesta es la que vamos a ver quizás en nuestras últimas clases, no sé para cuándo exactamente está programada, nuestra clase de inmunología o de inmunidad de SARS-CoV-2 o del COVID, ¿no? Donde una respuesta inmunitaria exagerada nos destruye y nos lleva a un estado crítico con un alto riesgo de muerte. Y ese alto riesgo de muerte no es solo consecuencia de la infección viral, sino fundamentalmente de nuestra respuesta inmunitaria. Entonces aquí tenemos las dos respuestas, ¿bien? Una respuesta de paz y una respuesta de guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual generó un tipo de respuesta de guerra o de paz? El entorno en que se encontraba el sistema inmunitario. Aquí no había infección, no había nada que atacar, no había nada que lesionar, estaba en paz esas proteínas sin hacer mayor perjuicio. Acá produjeron una infección y el sistema inmunitario respondió de una manera bastante implacable.
Entonces, las consecuencias del reconocimiento de antígenos a un antígeno extraño va a ser una respuesta de defensa a través de una respuesta inmunitaria. Y si no responde, va a generar una tolerancia, una tolerancia. Y eso a veces no es bueno tampoco, porque la infección avanza, avanza y no se activa nuestro mecanismo de defensa. Hay algunos casos clínicos que explicarían esto, que explican esto, pero seguramente en el desarrollo del curso van a recibir algunas clases de estos ejemplos. Por ejemplo, algunas mujeres nunca desarrollaron anticuerpos contra el VIH, pero morían de SIDA. Entonces no se generó respuesta inmunitaria y rápidamente iban al estadio SIDA, ¿no? Y morían por ello. ¿Por qué? Porque no generaron una respuesta de defensa, sino de tolerancia. Y a veces en nuestra carrera, en nuestro campo de la medicina, vamos a querer que se genere una respuesta inmunitaria y a veces vamos a querer que se genere una respuesta de tolerancia. Por ejemplo, queremos que se genere una respuesta inmunitaria en el cáncer, por ejemplo. Queremos que nuestro sistema inmune esté robusto y destruya las células cancerosas. ¿Y cuándo queremos que se genere una respuesta de tolerancia? Por ejemplo, cuando hacemos un trasplante, el trasplante de riñón, que es el trasplante más frecuente de órganos en nuestro país, va a ser reconocido por el sistema inmunitario y va a tener una respuesta de inmunidad. Pero nosotros no queremos una respuesta de inmunidad, de defensa, queremos una respuesta de tolerancia. Porque esta respuesta de inmunidad contra el órgano trasplantado va a originar su rechazo. Y si hay rechazo, va a haber pérdida del órgano trasplantado, y eso es lo que no queremos que haya, ¿no? Entonces, ese va a ser el arte de la medicina, que en algunos casos vamos a querer generar una respuesta inmunitaria, o inducir una respuesta inmunitaria, o no, inducir una respuesta de tolerancia, una respuesta de tolerancia. En un antígeno propio, si va a haber respuesta contra lo propio, va a haber una autoinmunidad. Ya hemos dicho que la autoinmunidad, cuando se mantiene dentro de un rango de homeostasis, va a ser una autoinmunidad fisiológica. Cuando ya va a producir enfermedad, va a convertirse en una autoinmunidad patogénica, ¿no? Patogénica. Entonces, si mantiene la homeostasis, es fisiológica. Si produce enfermedad, es patogénica, ¿no? Generalmente lo que debe haber una autotolerancia a nuestros antígenos propios, ¿no? ¿Y dónde se genera la tolerancia? Ese es otro dato muy importante. ¿Dónde generamos tolerancia? La tolerancia la generamos cuando tenemos 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50. Desde que nos estamos formando en nuestra vida embrionaria y fetal, ya estamos generando una tolerancia inmunológica. Generalmente ahí va a generarse en los órganos linfoides primarios o centrales. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios o centrales? El timo y la médula ósea. Entonces, en todo este proceso, lo que se va a generar es una tolerancia central, que tiene por objetivo eliminar linfocitos T autorreactivos por apoptosis. Recuerden que hay una tolerancia central y también hay una tolerancia periférica, ¿no? Una tolerancia periférica. Y un concepto bastante importante que no es muy antiguo es que, aparte de la selección de los linfocitos tolerantes, también hay la formación de linfocitos que inducen la tolerancia. Estos linfocitos que inducen a la tolerancia y que son formados a nivel del timo,
se denominan linfocitos T reguladores. Y algunos todavía le ponen otro nombre más, linfocitos T reguladores naturales. Bien. Entonces, la tolerancia central se genera por un proceso de selección positiva inicial y después por un proceso de selección negativa. El primero ocurre en la corteza y el segundo ocurre en la médula tímica. En la corteza tímica, la selección positiva, y en la médula tímica, la selección negativa. Dentro de la célula epitelial tímica de la médula medular está el famoso gen aire, ¿no? Gen aire. Después que pasan la selección positiva, van a un proceso de selección negativa. ¿Qué hace este gen aire? No es que insufla oxígeno, CO2, nitrógeno, no. Gen aire significa gen regulador de la autoinmunidad. Hace que la célula epitelial tímica de la médula tímica exprese antígenos propios ectópicos. Y estos antígenos propios ectópicos se unen al complejo mayor de histocompatibilidad y son presentados al linfocito T. Si el linfocito T lo reconoce con alta afinidad, este linfocito o este timocito va a ser inducido a la apoptosis. Cuando falla este mecanismo, estos linfocitos no son eliminados y son responsables de enfermedades autoinmunitarias. Y esas enfermedades autoinmunitarias son muy severas. Pero también sabemos que el mecanismo de tolerancia central no es perfecto y que requiere de un segundo control en la periferia. La periferia, ¿qué hablamos de periferia? De los órganos linfoides periféricos, ¿no? Entre ellos tenemos los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Entonces, todo aquello que se escapó del nivel central, de la tolerancia central, tiene que ser controlado también por una tolerancia periférica, ¿no? Por una tolerancia periférica, donde también van a ser controlados los linfocitos autorreactivos para crear autoinmunidad patológica. Acá tenemos algunos mecanismos. Lo normal es que se active un mecanismo de control de la respuesta inmune a través de ignorancia inmunológica, de elección inmunológica, inhibición inmunológica y supresión inmunológica. Vamos a ir explicándolos poco a poco. Ya estamos en las últimas diapositivas. Recuerden que lo normal es que haya señal 1, MHC, efecto antigénico, receptor T, señal 2 y la célula se va a activar. El primer mecanismo es la inducción de anergia clonal. Viene la célula presentadora de antígeno con su MHC, su efecto antigénico, su receptor T, y ocurre la señal 1. Pero no hay la señal 2. No ocurre el enlace. Acá no expresó el ligando del CD28, que es el CD80. No lo expresó. Entonces, no hay señal 2. Y cuando no hay señal 2, la célula T se va a ir a la anergia. Va a ser una célula T anérgica. Entonces, no se va a activar. Entonces, uno de los mecanismos de inducción de tolerancia periférica es la anergia clonal T, por falta de segunda señal. La delección o eliminación clonal T. Vamos a ver el mecanismo de delección, ya no de anergia, sino de delección o eliminación de clonas T. Ya sabemos, señal 1, señal 2, activa. Acá ocurre señal 1, señal 2, pero no se activó, fue a la apoptosis.
Pero si debió ir a célula activada, ¿por qué fue apoptosis? Porque se expresaron, además de la señal 1 y señal 2, las moléculas Fas y el ligando de Fas, o sea, la molécula que se une al Fas. Fas y Fas ligando. Entonces, esa activación de esta señal induce a la célula T a la apoptosis. ¿Cómo se llama esa señal? Se llama, acá ven, Fas ligando, ocurre a nivel de la membrana celulares, entre ambas células. Eso se denomina la señal extrínseca de la apoptosis. La señal extrínseca de la apoptosis. Primero están separados, el Fas ligando y el Fas, después se forma un trímero, se une con el Fas ligando, y después se activa las señales de la apoptosis que inducen a la muerte de la célula. Ignorancia inmunológica como mecanismo de tolerancia periférica. Señal 1, señal 2, célula T activada, pero le podemos poner una barrera para que no se encuentren este linfocito con esta célula presentadora. Y esa barrera puede ser anatómica o puede ser funcional. Funcional es cuando las concentraciones son pequeñas y anatómica es cuando no hay acceso de esta célula para que tenga contacto con la CPA. Se habla que a nivel de, por ejemplo, los testículos, no puede haber contacto del linfocito T con la CPA, porque generaría reconocimiento de moléculas, y por eso tiene que haber una barrera física. Hay también estos mismos mecanismos a nivel de la córnea, por ejemplo, que donde no hay un contacto de esta célula del sistema inmunitario, y cuando lo hay, generan patología. Entonces, este es el mecanismo de ignorancia inmunológica. Bueno, ya habíamos dicho que la separación puede ser física o puede ser por concentración extremadamente baja del antígeno. Esta es una separación funcional, ¿no? Una separación funcional. Por células T reguladoras, miren, qué bonito estas células T reguladoras. Vamos a ver dos mecanismos, ¿no? Señal 1, señal 2, se activa la célula, eso ya era la respuesta normal. Acá ocurre señal 1, señal 2, pero viene una tercera célula, la tercera la discordia, y esta célula T reguladora le envía citocinas a esta célula T que debería de activarse. ¿Qué citocinas le envía? La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que son células como que inactivan la respuesta de la activación de la célula T, ¿no? O sea, van a impedir la activación de las células T, ¿no? Y esta célula T le envió señales para que este linfocito T, que debería de activarse porque hubo la señal 1, señal 2, no se active a través de el envío de citocinas que no permiten la activación de la célula T. Otro mecanismo es que la misma célula T reguladora se una a la célula presentadora. CD80, CD152, señal 1, señal 2. Y esto recuerden, ¿no? Mire, aquí es CD28, CD28, lo clásico es que sea CD28. Todos los ejemplos anteriores habremos visto que es CD28, 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 la que se activa. Y acá nosotros nos encontramos con que es CD52, CD152. Entonces, esta molécula no es una molécula que va a permitir la activación del linfocito T. Es una molécula inhibidora de la respuesta inmunitaria. Lo vamos a ver acá en mayor detalle. También esta molécula se denomina CTLA4, CD152, que es una molécula inhibitoria, inhibición inmunológica. Entonces,
estos mecanismos que hemos expuesto permiten la tolerancia periférica. La tolerancia periférica. Recordemos que existe una tolerancia oral que es importantísimo, porque si no, todo lo que comemos nos generaría una respuesta inmunitaria, ¿no? Comemos nuestro arrocito, nuestro chaufita, nuestro lomito saltado, nuestro pollo a la brasa, nuestro chocolatito, nuestro heladito, etcétera. Todo eso es extraño para nuestro organismo. Si fuera así, viviéramos en una constante alergia, ¿no? O intolerancia o respuesta del sistema inmunitario. Y hay una tolerancia oral, ¿no? La falta de respuesta inmune, lo cual es fisiológico, contra antígenos provenientes de alimentos y de la flora normal. Esto es lo frecuente, ¿no? Hay personas que son alérgicos a determinados alimentos, ¿no? Hay unos que son alérgicos, por ejemplo, al pescado, al tomate, etcétera, ¿no? Al chocolate, etcétera, ¿no? Los antígenos solubles administrados oralmente inducen tolerancia específica a nivel sistémico. Los mecanismos de tolerancia oral propuestos, la anergia, la eliminación clonal, la supresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces volvemos a nuestro primer gráfico, que es ya nuestra última diapositiva, y tendríamos que entender esto. Acá estamos hablando de un macrófago, acá estamos hablando de una bacteria fagocitada, acá estamos hablando de nuestro MHC de clase 2, complejo mayor de histocompatibilidad 2, se une a parte de esta bacteria, se va a unir a esta parte de esta bacteria y va a viajar y va a ser presentada al linfocito T. ¿A qué parte el linfocito T? Al receptor T. Si es un CD4, es un linfocito TCD4. Si es TCD4, el MHC que lo presenta, el CD4, se llama MHC clase 2. El que presenta el CD8 es clase 1. Y señal 1, MHC, péptido antigénico, receptor T. Señal 2, CD28, el B7 es lo que ustedes lo ven como CD80, CD86, es la señal 2. Se va a activar este linfocito T que va a producir citocina, ¿no es cierto? Citocina, que vendría a ser la señal 3. Entonces la respuesta del linfocito depende de este linfocito, depende de una presentación de qué? De un péptido antigénico. ¿A través de qué? Del MHC. ¿Quién lo presenta? Una célula presentadora de antígeno. Todo eso para explicar la participación de la inmunidad adaptativa en la respuesta inmunitaria. ¿Y por qué es importante la participación de la inmunidad adaptativa en la respuesta inmunitaria? Porque es la más potente, porque es la que tiene clonación, porque es la que tiene memoria y porque es la que tiene una larga duración y protección que nos permite alcanzar el nivel de sobrevida que ahora tenemos. Recordemos que hace algunos años nuestra expectativa de vida era menor y hace algunos siglos era mucho menor. Entonces nuestro sistema inmunitario ha ido en base a su capacidad de memoria y en base a algunas políticas de salud como la vacunación, mejorando la expectativa de vida del ser humano. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, levanten la mano, les escucho. ¿Aló? ¿Todo claro? Muy bien, si ha sido todo claro, los espero mañana a la misma hora y si tienen algunas preguntas,
Bien. Muy bien, nos vemos hasta mañana. Voy a terminar de grabar.